Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Gracias, Señor, por tenernos un día, una noche más aquí, un sábado aquí compartiendo nuestro testimonio. Como siempre, vamos a dar los minutitos de espera, de gracias, hasta que mi esposa conecte y comparta con los que siempre están con nosotros. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a darle las gracias más rotundas a nuestro Salvador Jesucristo por darnos la oportunidad de estar aquí. No solo con ustedes, sino compartiendo su palabra. Le damos muchos saludos y muchas bendiciones a esas personas que siempre están con nosotros, que nos aman tanto, así como Pastor Ney, Pastora Wanda, Norberto, Zaira, Pastor Joel, Marina. Gracias por siempre estar con nosotros y por su dirección y por guiarnos en el camino correcto. Titinelli y Chao, que siempre están conectándose con nosotros en todo momento. Y todas esas personas que se conectan siempre, todas las noches, todos estos sábados que cogemos este horario, ¿no?, que Dios nos ha dado, porque no es de nosotros, sino que Dios nos puso para hacer este horario a las 7, para compartir nuestro testimonio con ustedes. Y como pueden ver, no tan solo es el testimonio el cual nos llevó a los caminos del Señor, sino a los testimonios que Dios a cada rato pues habla a través de nosotros y nos dice, ¿ves?, cuando las cosas tienen que ser y cómo deben hacerlo. Así que vamos a comenzar con una oración en el poderoso nombre del Señor. Y me disculpen, pero yo voy a coger este aceite en el nombre del Señor y vamos a ungirnos con el aceite del Señor, con esa sangre, con este escudo que tenemos en el nombre poderoso de Dios. Así que, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tenernos aquí una noche más, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, por ser tú el que nos guía, por ser tú el que nos da la palabra, por ser tú el dueño del tiempo, pues en ti no hay tiempo, Señor, todo lo tuyo es perfecto, Padre amado celestial. Gracias por tenernos en estas noches, gracias por darnos la palabra, por darnos la dirección correcta, Padre amado celestial. En este momento, Señor Jesucristo, te pido, Señor Jesús, que en tu poderoso nombre nos selles con tu sangre, Señor Jesús. Nos selles con tu sangre en este momento, Señor Jesús. Y te pido que pongas carbón encendido en nuestros labios, Señor Jesucristo. Cuídanos, Señor Jesús, con tu aceite fresco. Aquí andamos, Señor Jesús, para que lo que salga de nosotros sea tu palabra y no la nuestra, Señor Jesucristo. Te pido en este momento, Señor, que seas tú poniendo la palabra. Nuevamente pon carbón encendido en nuestros labios para llevar la palabra como se debe, Señor Jesús. Te pedimos en este momento, Señor Jesús, que usted sea el que hable a través de nosotros. Y estoy haciendo una invitación especial al Espíritu Santo de Dios, a usted, Señor Jesucristo, y a usted, Dios Maestro y Padre, para que esté aquí con nosotros, para que la palabra que salga de nuestras bocas salga con el poder del Espíritu Santo, porque sin poder, Señor Jesús, la palabra no llega, pero cuando está el poder del Espíritu Santo entre medio, está cortando donde está ese corazón como piedra y lo vuelve a sentir y vuelve a darle del jugo, del agua fresca que es tu amor, Señor Jesús. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias de la manera que has hecho con nosotros. Gracias por cambiar mi vida, Señor Jesús. Gracias por cambiar la vida de los que están alrededor de nosotros. Y en esta noche, Señor Jesús, yo sé que esto va a ser muy especial, porque el invitado especial eres tú, Señor Jesús. Y esto te lo dedicamos a ti, Padre. Y oramos por el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Poderoso Dios. Ya son las 7:05. Me voy a coger un poquito de agua. Santo, poderoso Dios. Saludos, Pedro. Saludos, Madi. Saludos, Yola. Saludos, Nelly, que ya se están conectando. Los gracias. Pueden ir comentando para saber que están ahí, porque a muchos, como he dicho antes, no los puedo ver. Eso, para saber que están ahí, para darles un saludo cuando se vayan conectando. Amén. A muchos que se conecten por mi página, pues por favor pongan un mensaje, ya que mi celular es el que está directamente mirándonos a nosotros. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios. Bueno, pues comenzamos como que un poquito ajorados, ¿no? Pero en el nombre del Señor, Él sabe todo, y así que nosotros todos tenemos que estar aquí en el nombre de Cristo Jesús, en obediencia, santo. Primeramente quiero darle las gracias a nuestro Salvador Jesucristo por darnos la oportunidad de llevar su palabra, y eso siempre lo digo. Gracias, Señor Jesús, por elegirnos, por amarnos y por regalarnos lo inmerecido. Muchos piensan que
Cristo vino, Cristo murió, ya estamos ahí. No. Eso es lo inmerecido, hermanos y hermanas. Lo inmerecido, que lo merecido de nosotros es la muerte. Que feo se oye, pero es la verdad. Gracias por darnos la gracia y por poder estar llevando tu palabra a diario. A diario. Solo los sábados tenemos una cita especial con nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho estar aquí. Y antes de comenzar, yo quiero comenzar de esta manera, antes de ir, porque el Señor pues quiere que hablemos de esta manera y vamos a hablar de esta manera porque este es el negocio de Cristo. Ha venido mucha revelación a nosotros, ¿no? Y yo creo que entiendan que el Señor nos habla a todos de diferentes maneras. Pero yo quiero ser sincero en esto. Yo sé que algunos se preguntarán qué nosotros nos creemos. Algunos se preguntarán qué nosotros estamos haciendo. Algunos se preguntarán que nosotros lo que queremos es esto y lo otro. Y esto es lo que yo tengo que decir en esta noche. El Señor ha revelado que muchos se reirán. El Señor ha revelado que muchos criticarán. El Señor ha revelado que muchos hablarán de lo que nosotros estamos haciendo. El Señor ha revelado que hay muchos que están hablando de por qué o quiénes nos creemos nosotros. Pues a esas personas les voy a decir gracias. Gracias porque tienen la curiosidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es lo primero. Lo segundo, le doy gracias porque sé que hay algo especial ocurriendo en este segmento. Y lo otro es que esto que nosotros estamos haciendo es por obediencia a Cristo Jesús. Porque Él lo puso de esa manera. Porque yo no soy persona de estar hablando en los medios sociales. Y así el Señor nos sacó de nuestra área de confort, de comodidad, para llevar su palabra. Amén. Así que hermanos y hermanas, que nos ve, que nos escucha, si se está haciendo esas preguntas, como decía Norberto, si se me está yendo la mano, pregúntale al Señor por qué nosotros estamos haciendo esto. Y aquí, lo único que nos puede parar de hacer las cosas que vamos a hacer es el Señor Jesús, cuando diga su tiempo de hacer esto es no terminado, vamos a poner a alguien más para que lo haga, para entonces que ustedes se desenvuelvan en algo más que tengo para ustedes. Porque sin el Señor no dar lo que tenemos que hacer, no nos vamos a mover en el nombre de Jesús. Así que, santo eres Jesús. Gracias, Señor. Pues comenzamos. Libre albedrío. Pregunta. Tal y como puse en el post en Facebook, es un tema polémico, iba a decir, yo no sé qué escribir. Tema polémico, un tema que puede causar confusión. Un tema que debemos hablar para poder aclarar qué realmente es el libre albedrío. Y hermanos y hermanas que nos ven, mis amados, les tengo que decir que yo estaba tan equivocado. Yo estaba tan equivocado y por eso es tan bello cuando Dios cambia todo y lo hace a su manera. Y cuando Dios revela de la manera que lo hace, es que nos deja entender de que en muchas cosas estamos equivocados. Así es. Y así es que Dios nos revela en lo que es correcto. Eso es así porque hay que tener una intimidad con el Señor para que nos venga a revelar las cosas. Antes de comenzar, quiero preguntar a nuestros amados fieles que nos observan, ¿conoce de dónde se originó el libre albedrío? ¿Pueden comentar? Esas personas inteligentes en la palabra, ¿verdad? Yo no. Inteligentes en la historia. Yo no sé de dónde se originó. ¿Y dónde hemos visto el libre albedrío en la palabra? Preguntas fuertes. Y que con el poder del Espíritu Santo, el que llamamos en todo momento, con el poder de Cristo Jesús, nuestro guía, nuestro Salvador, nosotros llegaremos a contestarlas en este segmento. Gracias le doy a Dios por la revelación, por darnos la sabiduría y entendimiento para llevar esta palabra. Gracias, Señor, por ser mi guía, nuestro guía en todo momento. Miren, hermanos, vuelvo y digo, yo estaba tan equivocado en lo que es el libre albedrío. Y es a veces porque uno escucha a tantas personas con experiencia hablar de una forma y uno pues cree que están correctos. Pero cuando, honestamente, el tema que venía para esta semana se llamaba las cicatrices del corazón. Y ya yo estaba comenzando a desarrollar el mensaje, cuando jueves en la mañana el Señor dice no, libre albedrío. Y yo entro al baño y oro y seguía libre albedrío, libre albedrío. Y yo pues, Señor, este es tu segmento, hablaremos de el libre albedrío.
Hay que ser obedientes y por eso se cambió el tema. Pues mis amados, si no han contestado, déjame saber. Eres la directora de las redes sociales, Jennifer González, The Crew. Mis amados, según la Real Academia Española, libre albedrío significa potestad de obrar libremente tras reflexión y elección. Para decirle más, la disputa del libre albedrío se puede remontar desde los principios de los tiempos. Pero ya que no conseguimos ninguna contestación, les voy a decir que espero se hizo más ferviente en los siglos XVI y siglos XVII, en las disputas por Jacobo Arminio y los calvinistas. ¡Ay, santo Dios! Clase de historia. No vamos a entrar tanto en detalles en ello, pero hay que dejarles saber. Jacobo Arminio y los calvinistas, tremendo revolú. El pensamiento de Arminio era muy apasionado. Él era una persona que era apasionada a las cosas de su creencia. Y se redactaba en que el hombre, debido al oscurecimiento de su entendimiento y su corazón, tiene impotencia moral. Muchos cuando leemos esto decimos, es cierto, es muy cierto, nosotros somos incapaces. Muchas veces cuando nos endurecemos en el corazón. Muchos cuando leemos esto decimos que es cierto, pero lo que lleva a este hombre de la historia a equivocarse es lo siguiente, que se redacta en este estudio el cual yo leí. Por implicación, según Arminio, la salvación depende en última instancia de la decisión humana y no de la soberanía de Dios. Punto. Equivocado. Pausa. Punto. Vuelve Arminio en su gran sabiduría y dice, la gracia de Dios es una condición necesaria para la salvación, pero no es una condición suficiente. Y ahí es que comienza esta pelea del libre albedrío y hay que darle crédito al que crédito se merece. Esto según redacta en el estudio de Sugel Michelin en el 2010. Fue Arminio en esos tiempos quien hablaba del libre albedrío abiertamente como que era la decisión del hombre carnal quien lo llevaba a la salvación y no a la gracia de Dios. Hermanos, estos son puntos que son buenos traerlos, pues al yo estar realizando el estudio quise indagar en lo que es el libre albedrío. Pero al estar orando y al pedirle al Señor que me abriera mi mente, mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, me llevó a tener una hermosa conversación con nada más y nada menos que con mi hermano Norberto, que lo amamos mucho. Y esto fue de la nada. Y entre lo mucho o poco que hablamos salió el tema del libre albedrío. Todo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Mi hermano y mentor me dio muchas palabras que sinceramente fueron confirmación del por qué el Señor había cambiado el tema. Y de cómo el Señor nuevamente en su infinita sabiduría movió todo lo que tenía para escribir y me dirigió a escribir de este tema. El libre albedrío. Hermanos y hermanas. Nelly comenta, el libre albedrío te permite decidir si le sirves o no a Dios, porque Él no fuerza a nadie, nos corresponde a cada uno tomar esa decisión. Nelly Díaz, un chocolatito para Nelly Díaz. Gracias por su contestación. Amén. Ahora. Mamá dice que instruyamos. Amén. Gracias Señor por esto, porque la gloria es toda de Él. Y la pregunta nuevamente es, ¿tenemos libre albedrío sí o no? Muchas veces cuando uno escucha a muchas personas predicar la palabra, dicen que como cristianos no tenemos libre albedrío, pues tenemos que seguir las reglas de Dios. Otros dicen que sí, otros dicen que el libre albedrío es para la gente que está en los pasos carnales. Pero, ante este estudio y la revelación santa de Jesucristo, les puedo decir que la respuesta es sí. Mis amados, sí tenemos libre albedrío. Pero los que tenemos ese libre albedrío, santo eres Jesús, somos los que somos elegidos, los que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Pues tenemos el libre albedrío de Dios. Amén. Oigan nuevamente, vamos a hacerlo y vamos a hablar con la Biblia, porque yo no voy a estar sacando cosas de mi mente, yo estoy hablando como el Señor ha puesto aquí. Nosotros, los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, somos los que tenemos el libre albedrío. Pues gracias al Dios Todopoderoso, Él ha levantado el discernimiento en nosotros de conocer lo que es el bien y el mal.
Amén. Amén. Santo, tomen notas el día de hoy, tomen notas. Miren, el que esté en pecado, ¿podemos llamarle que tiene libre albedrío? Mis amados, no. Yo sé que muchos van a estar, ¿pero qué está hablando? Pero ya mismo. El que vive en el mundo está en su naturaleza pecaminosa. Todos tenemos, y esta es la confusión, todos tenemos libertad de actuar, pero no libre albedrío. Libertad de actuar, pero no libre albedrío. Santo es, se puso caliente. Y al ellos no conocer al Señor, siguen actuando en la carne, pues están en su ¿qué? En su naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Y naturaleza pecaminosa la vamos a tocar porque eso viene desde el pecado original. Sí, desde el principio. Desde el principio. Por eso estamos diciendo que el libre albedrío se ha remontado al principio de los tiempos. Sí. Ese llamado libre albedrío no es posible para aquellos que no han conocido a Dios. Y vamos a entrar en la famosa lectura que es nuestra Biblia. En Génesis 1, 26 al 27 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Reina Valera 2015. 2015. Ellos dicen, ¿pero qué está pasando aquí? No estamos hablando nada, pues vamos a... Es que tenemos que tener la fundación, quiero mantenerlo, pero ¿de qué estamos hablando? Yo no, santo es Jesús. Pero quiero que entiendan algo de estos versículos, ¿verdad? En los versículos anteriores, ¿verdad? El 24 y el 25 nos habla cómo Dios había formado en los seres vivientes. Los seres vivientes, como el ganado, los peces, las aves. Dijo, hagamos seres vivientes. Y eso es como el 26 y el 27 nos dice, tal y como formó al hombre un ¿qué? Un ser viviente. Un ser viviente. Aunque quiere decir que éramos unos seres vivientes, seres en alma, con corazón que latía, de carne, con piernas, y aunque fuéramos hechos a imagen y semejanza de Dios, en ese momento solo éramos seres vivientes. Vamos a dejar que esto fluya un poco. Pero en Génesis 2.7, ahí viene la diferencia. En Génesis 2.7 nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Santo Jesús. Y vino Jehová y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor me contestó las preguntas que ustedes están haciendo ahora. Pero hermano, en Génesis 1.26 nos dice que Dios formó al hombre y habla que lo hizo un ser viviente. Sí es cierto, hermano y hermana, que se está preguntando esto. Pero no le dio el espíritu viviente hasta que sopló su aliento de vida. Amén. Amén. Quiere decir que hasta que Dios no le dio de su espíritu, el hombre solo era un ser viviente en la carne. Pero no era viviente en el espíritu hasta que Dios soplara de su vida en él. Y al Dios formar la mujer, le mostró el jardín tal y como dicen las Escrituras. Y les dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17, Reina Valera, 1960. Y aquí, mis amados, comienza lo que llamamos el libre albedrío de Dios. ¿Ves cómo hay que dar un poco de historia? Sí. Espero que los estudiantes, como nosotros, yo estaba tomando nota cada vez que Dios nos hablaba en el nombre de Jesús. Mira lo que Dios nos dice. Te doy las reglas, te he dado todo, pero no comas de este árbol, que representa ¿qué? Pecado. Representa ese pecado. Pues el día que comieras, morirás. Espiritualmente morirás. Al espíritu vivo que puse en ti por mi aliento, ese espíritu morirá. Y serás del pecado. Esa es la versión Anthony Cruz. Cuando esa primera creación
del hombre y la mujer pecaron contra Dios, todo lo que fue hecho para su bienestar, para nuestro bienestar, fue quitado. Y entonces comenzamos a vivir por el pecado original. Pues desde pequeños, si no me creen, conocemos la maldad. Porque cuando un niño de 3 añitos miente, ¿verdad? Coge un dulcecito, lo esconde, se lo mete a la boca lleno de chocolate y dice, ¿tú estabas comiendo dulce? Que dice, no. Con la boca llena de chocolate, ya estaba mintiendo. Sí. ¿Y quién le enseñó a ese nene la mentira? Ahí es donde vemos, santo Dios, que comenzamos en la carne. Así nacemos con esa maldad en nuestros corazones. Pero al Cristo elegirnos y al nosotros oír, no escuchar, oír sus palabras, a nosotros decidir cegar los ojos carnales y cerrar los oídos carnales y comenzar a oír su voz, ahí es cuando Dios nos hace como una nueva criatura y comenzamos a tener ese libre albedrío tal y como Dios nos los presenta. Miren esto, Él le dice, come de todo, pero de este árbol no comas, conociendo que iban a fallar. Les dio la opción, ¿caminas por el bien o vas a caminar en un mal que no conoces? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando hay mis hermanos que están atados a la droga, van a darse su primer puyazo, fumar su primer blon, a meterse como sea. Ellos no sabían de pequeño qué hacer. Tú elegiste qué hacer. Claro. Pero cuando estabas en la carne, santo eres Jesús, tú no conocías las verdaderas reglas. Volvemos, santo es Jesús. Pues en ese instante comenzamos a tener el comienzo, el discernimiento de qué hacer y no hacer. Pues le pregunto, ¿por qué se debe mucho estar preguntando? Le voy a comentar porque muchos se deben estar preguntando de qué estamos hablando. Y les voy a preguntar esto. Y vamos a esperar que contesten. Sí, vamos a esperar. Les voy a preguntar, ¿un muerto tiene derecho a elegir? Vamos a ver quién contesta. Bien, ¿quién se gana el otro chocolate? Un muerto tiene derecho a elegir. ¿Sí o no? Nada más, no tienen que poner explicaciones bíblicas. Tenemos ¿Sí o no? Tenemos un poquito de lag. Ok, tenemos ahí, vamos a esperar unos minutos. Unos cuantos segunditos que hay de lag. Vuelvo y repito la pregunta, porque yo sé que muchos se la deben estar haciendo de qué estoy hablando. So, aquí viene, ¿un muerto tiene derecho a elegir? Tú estás aquí, Señor Jesús. Amén, amén. Tú estás aquí. Santo eres, poderoso Dios. Alabado sea tu nombre. Bueno, pues vamos a dar la pregunta. ¿Un muerto tiene derecho a elegir? No. Un muerto, muerto está. Pero ahora el Señor me ha enviado a leerles de la Biblia. Y tiene la versión pechita. Y voy a ir a Efesios 2, versículo 1 y 2. Y dice, ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Santo eres Jesús. ¿Un muerto tiene derecho a elegir? No. Aquí nos dice, ciertamente ustedes estaban muertos. Ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Santo. De ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, mis amados. Así es. Dios me envió Amén. directamente a leer aquí. Yo tuve que ponerlo en las notas, en bold letters. Que leyera. Saludos, tío, bendición. Y vamos a orar por ti. Amén. Mi tío te está pidiendo oración. Amén. Oraremos por él. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Mis hermanos y hermanas, mis amados, estábamos muertos al estar en pecado. Muerte espiritual. Pedro, yo sé que tú estás leyendo mucho Ezequiel. Muerte espiritual.
Mis amados, cuando nosotros no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a tener un libre albedrío? Si estamos muertos, no sabemos qué elegir. Aunque conozcamos del Salvador, no conocemos al Salvador. Aunque nos hablen de la guía, no podemos experimentar ese amor, ese gozo, hasta que no conectemos con Cristo. Es imposible tener libre albedrío cuando estamos atados al pecado. Sí podemos hacer lo que nos da la gana, tener pensamientos de no hacerlo y volverlo a hacer. Estás mal, estamos mal, yo estaba mal. Yo vivía en el pecado, yo sabía lo que es. Ahora, cuando uno va y se encuentra con sus amistades y ellos están bebiendo un poco de licor y uno lo mira, el Señor te dice, recuérdate de dónde te saqué. Ahora es tu decisión, volver a la vida o quedarte en Cristo. ¿Verdad que sí? Porque si tú estás atado al pecado, pues tú no tienes nadie que te redarguya. Tú además dame una cervecita y te la das y ya está. Sí. Entonces puedes decir... Yo creo que no es de que se dé cuenta a nadie. No, aunque puedes decir, yo no le hago mal a nadie, claro. Yo ayudo a todo el mundo que me lo pida, si necesitan algo yo voy, yo me levanto a la hora que sea, pero si tú no estás caminando en Cristo, eso es una buena intención, pero si no estás en Cristo, mi amado, puedes perecer. Entonces hablamos la semana pasada del pueblo perece, palabras duras. Para todos nosotros, esos líderes que tenemos que llevar la palabra de vida a esas personas que no conocen al Señor. Es bien importante. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Sí, es el mandato que Dios nos da. Cristo no dijo, quédense en las iglesias que yo los salvaré. No, Él dijo, salgan, vayan y hagan discípulos. Y esta es la manera de hacer discípulos. Mira, ¿saben qué? Hoy estoy buscando las cartas y me llega una carta de esta persona y la comienzo a leer. Que estos momentos difíciles, el Jehová está contigo, firmada por los testigos de Jehová. Así se discipula, así se evangeliza. Pero nosotros que somos del cuerpo de Cristo no podemos hacer algo igual. Hablando de doctrinas del hombre, nosotros nos tenemos que dar cómodos en la iglesia. Entonces nuestro pueblo está pereciendo. Nosotros creyendo que el libre albedrío es de aquel que está afuera, cuando el libre albedrío Dios nos lo da con el discernimiento que viene. Vas a hacer el bien o vas a hacer el mal. Y si estás haciendo el bien, ven y traes a otros a hacer el bien, porque no es justo que tú estés salvo y tu hermano se esté perdiendo. Amén. Santo de Jesús. Padre, Señor, yo sé que a veces pues alza un poco la voz, pero es que tenemos que hablarlo de esta manera. Así es. El pueblo se está perdiendo, no por ellos, sino por nosotros. Sí. Porque si el libre albedrío, como Dios lo ha revelado en su palabra, es nuestro deber hacerlos libres. Amén. Así es. Santo es Jesús. Poderoso es Dios. Dale, Jenny, dale. Ahora yo os voy a dirigir las redes sociales por un momento en lo que Jenny comparte lo que el Señor le dejó saber. Sí. Estaba anoche en mi hora de oración, que siempre tengo una hora de oración, la tuve ayer de 10 a 11 y mientras estaba orando el Señor me dio esta palabra y pues la quiero compartir con todos ustedes. Porque es algo bien importante cuando Dios revela, cuando Dios habla, cuando Dios deposita, cuando el Espíritu está en ese momento, cuando estoy en intimidad con el Señor, que el Señor habla a través del Espíritu Santo. Amén. Y dice unas palabras en las que Él quiere hablar a su pueblo, Él quiere hablar a sus hijos, Él quiere hablar a las personas que escuchan, que están escuchando, que tienen los oídos espirituales. Abran sus oídos espirituales, abran sus ojos espirituales, abran su corazón y cada palabra que Dios depositó anoche para que dijeran esta noche, son palabras que vinieron de Él, no de mí. Y por eso lo quiero compartir con cada uno de ustedes, lo que Dios me dio. Amén, amén, amén. Y esto fue lo que el Señor depositó anoche, con el Espíritu Santo que estaba hablando anoche, hablando. Y así dice, mi pueblo, no dejen de creer en mí. Su fe es lo que les alimenta el alma. Mi palabra es comida para sus huesos. Amén. Para que cada hueso seco se levante en mi nombre. He visto la maldad de mi pueblo, pero mi pueblo escogido nunca ha dejado de orar. Por eso tengo compasión por los que oran, interceden, creen,
no se dejan amonestar, no tienen miedo de declarar que yo soy el Hijo de Dios, que di mi vida para salvarlos a ustedes por amor. No tienen miedo de pararse en la brecha a declarar mi diseño original. La obediencia los ha traído hasta aquí, a donde yo quiero que lleguen. Derramaré sabiduría a quien me la pida. Derramaré mi espíritu a quien me lo pida y sea digno. A quien me ama de tal manera que nada lo aparte de mí ni de mi palabra. Situacionalmente, están en un momento en el que estoy probando quién me ama en espíritu y en verdad. ¿Quién lo hace sin importar el que dirán? He enviado palabras fuertes porque necesito que la iglesia despierte. Amén. Y haga la voluntad del Espíritu. Necesito servidores incansables. Necesito guerreros que estén en la batalla constantemente, pero haciéndolo por mi palabra. Es un momento en el que he visto y observado a mis hijos amados hacer mi voluntad. No se cansen de anunciarme. No se cansen de anunciar y declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Fue a la cruz y resucitó porque a eso vine. Amén. Al que no me reciba, no le irá bien. Por favor, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Les he dado este lapso de tiempo para que reflexionen qué es lo más importante y abras tu corazón a recibir mi amor. Te he dado este tiempo para que leas la Biblia, para que saques tiempo con tu familia a hablar de mí, a enseñarles quién soy, para qué vine, dónde fui y dónde estoy. Al que me recibe siempre te cuidaré y escucharás mi voz. Que cada palabra que salga de tu boca sea para edificar y no para destruir. Que cada palabra que digas en mi nombre sea para bendecir y no para maldecir. Que cada palabra que digas sea para hacer crecer, no para bajar autoestimas. Porque te creé para que edifiques al templo. Y estoy hablando del templo espiritual de cada persona. Edifica cada espacio de ese templo. Y estoy hablando del templo espiritual de cada uno de ellos. Edifica cada espacio de este templo que te entregué para que le lleves una palabra. No dejes que nadie se aleje de mí. Si en ti está en ayudarlos, para eso te puse ahí. Haz crecer, no mates. Porque cuando alimentas, haces crecer ese árbol y ese espíritu crece y se acerca más a mí y hace mi voluntad. Pero si matas, y estoy hablando de palabras como esta, porque espiritualmente puedes matar a alguien por palabras hirientes y tú serás el responsable si lo alejaste por tus palabras que no le edificaron, sino que los hiciste correr. Serás responsable de esa alma y me darás cuentas a mí. Donde te ponga, necesito que estés en constante comunicación conmigo, porque te daré la palabra adecuada y la que quiero que lleves, no de ti, sino de mí. Mantén tu comunión conmigo y no dejes que se te adormezca el cuerpo y no sientas nada y no estés llevando y haciendo lo que te pido. Yo renuevo y pongo a quien obedezca cada palabra que le doy sin quitar ni añadir, porque lo que digo, lo digo como quiero. Que lleven el mensaje directo al corazón. Levanten sus manos y adoren sin cesar. Me agrada verlos con sus manos en alto, con sus voces a flor de piel, con sus danzas, gritos, con sus saltos. Todo eso me agrada, dice el Señor. Háganlo sin temor. Solo adórenme a mí, no adoren al hombre, sino a mí. Oigan mi voz y dejen que yo dirija cada paso de sus vidas. El tiempo se acorta, mis hijos, el tiempo se acorta. Santo eres Jesús. Poderoso eres, Señor. Yo no sé ni cómo continuar conociendo el dolor que Jesús ve en cada uno cuando ve a un hijo perderse. Es un dolor que, si acaso han pasado, es algo que pesa. Y al él ver su creación, que es a imagen y semejanza, estar pereciendo por falta de palabra nuevamente, es una tristeza grandísima.
Líderes, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra tal y como el Señor las pone en nuestro corazón, tal y como Dios quiere que la llevemos. Pero para eso, líderes, y yo sé que estas últimas semanas han sido duras para los líderes, pero es que sin líderes no vamos a llevar la palabra. Todos los del cuerpo somos líderes de Cristo. Pero aquellos que tienen esa posición, líderes, tengan intimidad con el Señor. Y mira, la palabra que Dios me sigue trayendo de esto aquí es adormecer. Y quiero explicarles una cosa. Cuando Dios me estaba hablando, el Espíritu me estaba hablando, y me empezó con lo de que no se adormezca tu cuerpo, a mí se me durmió la pierna. En ese instante que me estaba hablando, no dejes que se te adormezca, mi pierna se adormeció. Porque yo estaba sintiendo, cuando uno adormecer es uno quedarse sin movimiento, ¿Cómo? sin hacer lo que Dios quiere. ¿Qué pasa cuando nos adormecemos? No hacemos nada. Es un peso lo que te pesa. Lo que te pesa, porque cuando se te duele una pierna, la pierna te pesa. Santo es el Señor. Pero cuando tú dejas que ese peso se vaya de ese adormecimiento, que Dios te despierta y te lleva la palabra para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas, jamás dejes que el enemigo te ponga un peso tan grande que te adormezca el cuerpo y no hagas para lo que Dios te llama. Y otra cosa es que nosotros como líderes no seamos un peso para Cristo. Amén. Amén. Porque si nosotros estamos llevando palabra en la carne sin intimidad, Amén. y estás hablando por ti, estás llevando a un pueblo a la perdición. Amén. Amén. El Evangelio no se juega. El Evangelio es más que una vida, porque es la vida de Cristo. Amén. Yo no entiendo a veces, el Evangelio es más que nuestra vida. Amén. Santo Jesús. Santo, gracias Padre por esa palabra, Señor. Santo es Gracias, Jesús. Señor. Santo. Continuemos, hermano. Wow. La palabra también nos dice en Santiago 2:26. Esto se puso caliente. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren mi hermano, miren mi hermana, miren mis amados. Cuando anoche fue que el Señor le plació a él cambiar el mensaje, yo estuve anoche hasta bastante tarde escribiendo, subo y Jenny pues tuvo su tiempo que tenía su oración. Al yo subir, pues yo estaba en mi intimidad, ella en su intimidad. Cuando vinimos, ella me presenta lo que escribió y yo le presento lo que escribí. Y sin ninguna comunicación, ya Dios tenía coordinado el qué hacer. Porque ella quiere y el Señor quiere que entiendan una cosa, que el Señor te puede hablar a ti de la misma manera que nos habla a nosotros. Usted no tiene que ser nada de títulos, ni nada de... Usted puede empezar el Evangelio hoy mismo. Y el Señor comenzar a hablar. Solo tener un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Unos oídos abiertos y una mente abierta para que Dios deposite. Dios lo hace. Eso es así. Dios lo hace. Heme aquí, dice Isaías 6. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Vuelvo y digo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Paramos un poco ahí. Porque si nos volvemos ahí arriba, Génesis 1, 26 y 27, el cual se hizo seres vivientes. Génesis 2, 7, el cual cuando Dios sopló, ahí entró ¿qué? El Espíritu de Dios. Aquí en Santiago nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sí que estamos hablando del libre albedrío, pero el Señor quiere dirigirse ahora a la iglesia. Esto no está escrito. Miren, amados, si el cuerpo de Cristo, si esa congregación no tiene espíritu, está muerta. Y Dios no permitirá más que sigamos guiando al pueblo sin el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Así mismo es. Porque después cualquier obra que nosotros hagamos, no vamos a tener la fe suficientemente fortalecida, porque vamos a dudar cuando hablen de nosotros, porque vamos a dudar
cuando nos empujen, porque vamos a dudar cuando se quejen, porque vamos a tener dudas de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que si mi iglesia no tiene el Espíritu, está muerta. Y cuando hablo de mi iglesia, hablo de todos nosotros, del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Muerto espiritualmente, mis amados. Así que cuando nosotros estamos en pecados, estamos muertos espiritualmente. No estamos actuando con el libre albedrío de Dios, sino estamos actuando en nuestra libertad de actuar. Bien importante, mis amados. Amén. Libertad de actuar y libre albedrío. Qué lindo es el Señor cuando nos muestra esas palabras. Qué bello es estar en intimidad con el Señor. Estamos actuando en la naturaleza pecaminosa que solo conocemos porque vivimos en la carne. Nos estamos dejando llevar por la carne y no por el Espíritu, tal y como Dios le dijo a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Chacho, ustedes no quisieron, les di mi espíritu, ahora pues vivan en la carne. Santo es Jesús. Una vez llegamos al Padre, podemos elegir qué hacer. Pues tenemos un entendimiento, volvemos al entendimiento. Ves que el Señor como que está poniendo estas últimas 3 semanas en conjunto, porque así solo lo sabe hacer. Pues tenemos un entendimiento de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, nos redarguye. Y hablamos de eso ahorita. Sí. Conocemos quién fue quien nos separó del pecado. Y nuestra decisión diaria es pelear con nuestra carne, así como dijo Pablo en Romanos 7, del 15 al 19. ¿Lo leo yo o lo leo? Leo. Vamos a seguir con la fuerza. Sí. Bien. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Santo es el Señor. Volvemos ahorita a las revelaciones que Dios está viendo aquí, ahora mismo. Amén. Pero el 17 sigue. Pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Palabra de Dios para todos. Y les voy a decir, aquí, como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Mis amados, mis bellos amados hermanos y hermanas, eso significa que cuando entramos al cuerpo de Cristo, cuando conocemos la ley, que es sus mandatos, su palabra, cuando estamos ya con nuestros deditos de los pies mojados en el agua viva de Cristo, cuando entendemos que el estar en Él es lo que necesitamos, ahí es donde reconocemos que la ley es buena. Amén, amén. Santo es Jesús, un poquito de agua. Ahí es que lo reconocemos, hermanos. Y por eso es que dice, por eso reconozco que la ley es buena. Porque al vivir para Cristo, ahí tenemos esa vid que alimenta a nosotros que somos las ramas. Santo eres Jesús. Ahí conocemos, como dice Juan 1, que al principio era el verbo y el verbo era Dios. Santo eres Jesús. Ahí comenzamos a entender que el verbo era Dios, el verbo está con Dios y el verbo está en nosotros. Amén. Amén. Así mismo es. Ahí comenzamos a decir que Él es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ahí es que comenzamos nosotros a dibujar el jardín divino que Dios nos tiene. A dibujarlo por su gracia y por su gloria. Alabado sea Jesús. Conociendo la ley que Dios nos ha dado, si en este momento yo decido hacer el mal, es porque decidí seguir lo que la carne le gusta. Mis amados, libre albedrío, tal y como la definición dice, se trata de una decisión, de una elección que nosotros hacemos. Pero ¿cómo nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal si no conocemos la ley de Dios? Ahora volvemos, ¿cómo vamos a llamar a esos que están afuera, que tienen libre albedrío, si están llenos de pecado y no conocen la luz? Puede poner esto allá, por favor. No conocen la luz, que es la luz de Dios. Hay muchos que solo conocen de Dios,
pero no conocen a Dios. Es bien diferente conocer de Dios que conocer a Dios. No conocen lo que ha hecho Cristo por nosotros. ¿Cómo podemos decir que ese pecador en la calle tiene libre albedrío si ese pecador no ha conocido lo que Dios tiene para él? Amén. Ahora, si ese pecador viene al cuerpo, como yo lo hice, como muchos de nosotros, todos los pecadores que estamos en la iglesia, porque Cristo quiere a los pecadores para convertirlos, para cambiarlos, para darle testimonio, salir afuera y hacer discípulos, no quedarse sentado en la iglesia. Santo eres Jesús, perdone, pero es que Dios está dando duro con las ovejas gordas. Ahora, si ese pecador viene al cuerpo y luego decide salir del cuerpo de Cristo, mis amados, ahí estamos en ese polémico llamado libre albedrío. Pues una vez conocemos del Señor, nos podemos remontar al Viejo Testamento, en Deuteronomio 30, 19 al 20, que nos dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y, bien importante, al comprometerte firmemente en el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Nueva traducción viviente. Hermanos, yo tengo que leer esto otra vez porque se me movió el espíritu en el nombre de Jesús. Al venir, gracias, mira lo que pone el Señor. Tú estás aquí, Señor. Te alabamos hoy, día, noche, cada minuto de mi vida. Que has cambiado, gracias, Señor Jesús. Y Deuteronomio 30, 19 al 20, vuelvo y lo repito, hermanos, porque hermanas, porque tienen que oírlo. Hoy te he dado a elegir, ya que entraste a mi cuerpo, ya que conoces el gozo eterno, ya que conoces lo que es estar feliz sin tener que tomar, ya que conoces que es estar sobrio y estar embriagado del amor de Cristo, ya que tú conoces lo que es el Espíritu Santo, ya que tú conoces el poder que llevan tus palabras al estar ungido en mi sangre, ya que tú conoces lo que yo he hecho por tu familia. Ahora te voy a decir que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Santo, esto no le pasa al pecador, esto le pasa al cuerpo de Cristo. Rashida, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, santo eres Jesús. Y después dice: ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Miren esto, el Dios que hizo el mundo, el universo, el Dios que ha hecho todo, el Dios que se hizo hombre para morir por ti y por mí, el Dios que ha perdonado nuestro pecado más íntimo en la cruz del Calvario al nosotros aceptarlos, el Dios que hizo la transformación en nuestra vida, que nos hizo un nuevo hombre al venir del bautismo de agua, ese mismo que ha puesto el bautismo del Espíritu Santo en cada corazón de aquel que es creyente. Ese mismo Dios dice: ay, si eligieras la vida que tengo para ti. Yo no sé si esto le causa lo que me está causando a mí, pero te está diciendo: te doy a elegir, hijo, pero elígeme a mí. Que ese libre albedrío se llene del amor de Cristo, para que entiendas que en mí tienes vida eterna. Santo eres Jesús. Santo Padre, Santo. Santo eres Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no entendemos qué es lo que quieres? Que nosotros tengamos vida, vida abundante, llena de gozo, no la vida en la carne que dure 20, dure 40, dure 100, pero que esos 20, esos 40, esos 100 que sean llevando la palabra del Señor, conociendo al Señor. Y la promesa que dice ahí, porque la promesa si me coges, dale un poquito para arriba, que dice: para que tú y tus descendientes puedan vivir. Eso es así. Nosotros estamos cargando. Eso es así. Nuestros descendientes que vienen después.
Porque es de enseñanza. Generacional. So, a nosotros hacerlo en este momento, estamos enseñándole a nuestros hijos para que nosotros enseñemos a los próximos por venir. Y tal como el pecado corre en nosotros, mismo, la bendición corre. Nosotros, Y claro mire, que sí. el 20 dice, santo Dios, puedes elegir esa opción y te da la receta. Miren, por eso les digo que uno que está hundido en el pecado no tiene libre albedrío porque no conoce las opciones para la vida eterna. Amén. Amén. Lo dice muy bien, lo que puedes elegir. Puedes elegir esa opción al amar sobre todas las cosas. Santo eres Dios. Deuteronomio, uno de los primeros 5 libros de la Biblia, del Viejo Testamento, nos dice lo primero de esas opciones es al amar. Y después nos remontamos al Nuevo Testamento cuando Jesús dijo, 2 mandamientos les doy. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y nos remontamos cuando Pablo escribió en 1 Corintios 13:13, la esperanza, la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todo el amor. El amor. Y aquí en Deuteronomio nos dice, puedes elegir la opción de vivir si amas, obedeces y te comprometes firmemente al Señor tu Dios. Uf, santo. Santo eres Jesús. Poderoso, poderoso. Santo eres. Es que tenemos la receta y nos estamos perdiendo porque no estamos llevando esa receta a las calles, a esas personas que no nacen con una Biblia, a esas personas que generacionalmente viven en el pecado, que han visto a sus padres hacer drogas, pues ellos hacen drogas y los hijos de ellos hacen drogas y los hijos de los hijos hacen drogas, porque no hay alguien que venga con la receta. Mi amado, tú quieres tener gozo eterno, ven, ama, obedece y por primera vez comprométete firmemente al que te sacará de ese vacío. Sí, Señor. Así es. Así es. Gracias, Padre. Ahora te he dado a elegir. Ahora tú que me conoces, sabes que en mí hay vida, que en mí hay bendición, que en mí hay gozo eterno. A ti que me conoces te doy a elegir, o vuelves a tu naturaleza carnal o vienes y vives en mi espíritu eterno. Y ahí estamos como Dios confirma los mensajes, porque Él le dijo a mi esposa, vuélvete a mí, pueblo, vuélvete a mí. Y yo no sé por qué tengo lágrimas en mis ojos, pero les puedo decir que es que Dios nos está llamando y nosotros nos estamos haciendo de oídos sordos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te doy gozo eterno. A ti que me conoces, te doy a elegir. O vuelves a tu naturaleza carnal, yo, dice el Señor, no te lo voy a impedir. O vienes a mí y vives en mi Espíritu Santo, en mi Espíritu eterno, en el mismo soplo de vida que le di a Adán. Por eso a Cristo le decían el nuevo Adán, porque ambos fueron creados por esa mano preciosa de Dios. Amén. Amén, Santo. Santo Santo Señor. Gracias, Señor. Miren, yo elijo estar contigo, mi Dios. Yo elijo llevar tu palabra a todo aquel que necesite. Y esto soy yo hablando por mí, hablando por mi familia. Así que ustedes pueden hacer lo mismo también. Yo elijo el llevar tu palabra a todo aquel que necesite. Elijo el dejarles saber que no porque pueden hacer lo que quieran en la carne, tienen libre albedrío, pues solo son esclavos de su carne. Y el esclavo, gracias Señor por tu revelación, no tiene derecho ni potestad. Mas tú, mi Dios, nos has liberado por tu sacrificio, nos has liberado de ese pecado, nos has liberado de la opresión carnal al abrir nuestros ojos y dejarnos saber que solo en ti, mi Dios, se encuentra vida. Pero además de nuestros ojos, gracias Señor por abrir nuestros oídos, porque
Tu palabra viene por eso que oímos y la fe viene por el oír. Oye, mi hermano y hermana, la fe viene por el oír, no por el escuchar, no por el escuchar con el oídito de afuera, no, oír por el oído de adentro, el que llega al subconsciente, al que llega al consciente, al que llega ese deseo de buscarte más. Eso es lo que quiere el Señor, que oigas que con Él puedes seguir y tener una vida eterna, la cual no se compara con nada que el mundo te ha dado. Y así es que el Espíritu y el poder hablan a través de personas como tú y como yo, porque al oír con fe, tú escuchas que Dios te está tocando el corazón en este mismo momento. Gracias, Señor. Santo es Jesús. Gracias, Padre. Hasta Google se cayó la boca. Santo Gracias, eres, Señor. santo eres, Señor. Pues, ¿qué vamos a decidir? ¿Decidiremos seguir llamando libre albedrío para aquellos que no conocen de Dios? ¿O le llamamos a ellos a que conozcan lo que es tener libertad de elegir y decir no a la carne y sí al Espíritu? Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15, el cual es un versículo que muchos nuestros amados conocen. Vuelvo y le digo, vamos a estar creyendo en los dioses que están al otro lado del río, en el dinero, en la fama, en el alcohol, en las drogas, en lo que llevó a mi padre, a mi madre, a la perdición. Vamos a estar en ello, o vamos nosotros a hacer la diferencia y ser esa luz que entonces abra todo lo que esté en tinieblas. Porque cuando uno camina en tinieblas es cuando no tienes libre albedrío, pues no sabes dónde vas y te tropiezas. Pero cuando estás en la luz y tú prendes la luz del fuego de la brecha que Dios te ha dado, tú puedes ver las artimañas que tiene el enemigo, y ahí tú oras porque solo no puedes. Ahí tú oras y oras más. Y si más dificultad viene, mejor es el premio que tiene el Señor para ti. Y mientras más te pongan abajo, más el Señor se glorificará en ti cuando esa palabra surja y bote fuego del Espíritu Santo. Gracias. Alabado eres, Señor. Gracias, Señor. Con este terminamos este segmento, y yo no entiendo si ustedes saben el fuego que se siente en este momento aquí. Vuelvo a decir como comenzamos al principio: si hay críticas, si hay palabrería, haya lo que haya, gracias, porque estamos causando esa curiosidad en su corazón. Gracias al Señor por utilizarnos para poner dudas en lo que usted cree, para que entonces le pase el libro eterno, que es la Biblia, y entonces el Señor pueda abrir sus ojos espirituales y revelar lo que usted tiene que oír, tiene que leer o necesita vivir. Y lo que hay que enseñar también. Eso es así, amado, eso es así. Porque si cuando nos dejamos llevar por la revelación de Dios para enseñar, ahí sabemos que es Dios quien está hablando y es lo correcto. Eso es así. Que lo que cuando uno pide que está en intimidad y le pide revelación al Señor, hay que hablar y decir lo que Dios nos habla en ese momento. Eso es así. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Espero que en este momento, si tiene alguna petición, pueden escribirla. Sabemos que tu tío, Sí, mi tío Estevita, está pidiendo oración. A todo aquel que esté en duda, a todo aquel que no por casualidad, sino Dios lo llevó a este canal y está viendo este Facebook Live y es la primera vez que nos ve. Bienvenidos a estar con nosotros, a estas personas hermosas en Costa Rica, Colombia, en Israel, en alrededor del mundo que sintonizan ahora o sintonizan más tarde. Le queremos decir muchas gracias por su apoyo y sobre todo gracias al Señor por habernos empujado a llevar un segmento
cuando no estamos cómodos haciendo, pero cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, no hay comodidad, solo hay seguridad. Solo hay seguridad. Acuérdense que Dios no ha hecho un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, poder, valor y dominio propio. Disculpen, es que yo no soy un sabio de las Escrituras. Santo eres Jesús. Así que todo aquel que necesite oración, vamos a orar en este momento por ustedes. Aquellos que han recibido o tienen esa duda de querer ir a una iglesia, le invitamos a venir a la nuestra. La nuestra puede ser International Praise, está en la 5071 Percival Road, en Elgin, South Carolina. Y entonces los servicios en inglés son a las 9 y a las 11. El servicio latino, el hispano, es a las 1:30 de la tarde. Y ahí pues puede ver estas hermosas caras que está viendo en esta noche. Así que sin más que decir, vamos a decirle a Jennifer que sea la que nos lleve en oración en el nombre de Jesús. Así que por favor, quiero decirle una vez más gracias. Gracias solo gracias. Y usted sabrá, solo Dios sabe. Gracias, seamos obedientes, mis hermanos y hermanas. Seamos obedientes a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios nunca dejará a su pueblo en vergüenza. Amén, así es. Santo es Jesús. Señor, te doy gracias, te damos gracias en esta noche, Señor, por cada palabra que tú depositaste, Padre. Gracias por enseñarnos, Señor, porque cada día aprendemos algo nuevo, Señor, para que nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, Señor, crezca en tu palabra. Gracias, Señor, por reunirnos, por dejarnos entender y saber que tú estás en cada momento con cada uno de nosotros, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que cada petición del corazón, Señor, de cada petición de nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, de cada petición que nos han pedido, Señor, que seas tú, poniendo tu mano, Señor, tu manto, Señor, tu poder, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, por sanación, Padre, por sanación espiritual, Señor, por sanación mental, Señor, por sanación y toda sanación que la gente está pasando en este momento, Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor, que sea tú manifestándote, Señor, que tú les hables, Señor, que tú toques su corazón, Señor, abre sus mentes, Señor, ayúdanos a caminar, Señor, en libertad, Señor, ayúdanos a caminar en ti, Señor, a caminar en tu palabra, a caminar en tu espíritu, Señor, que estemos conectados, Señor, contigo en todo momento, Señor. Que cada palabra que hablemos, Señor, sea para edificar, Señor. No sea para bajar a nadie, Señor, que sea solamente para hacer crecer ese árbol. Para que esa semilla que estamos sembrando, Señor, crezca, Señor, en tu poder y en tu gloria, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, y tu gloria delante de nosotros, Señor. Sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están viendo en este momento, yo te pido por cada uno de ellos y sus familias, Señor. Y cada generación, Señor, sea bendecida en tu nombre, Señor. Cada generación por la obediencia a ti. Que seamos dignos, Padre. Que seamos dignos de recibirte, Señor. Que seamos dignos de que tú derrames tu sabiduría, Señor. Que seamos dignos, Señor, que tú derrames tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por amarnos de la manera que lo haces, Señor. Gracias, Padre, Señor, por depositar tanto amor, Señor. Por tu sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Cuida nuestras mentes, Señor, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Cuídanos, Padre. Cuídanos del maligno, Señor, y que sea solamente tú, Señor. Poniendo cada barrera, Señor, para que el enemigo no entre, Señor, para que nuestros oídos se sellen a la maldad, Señor. Que los oídos se sellen a la maldad, Padre. Y que solo entre, Señor, tu Espíritu Santo y las palabras de bien, Señor. Danos la fuerza para batallar, Señor. Danos la fuerza para pararnos en la brecha, Señor. Para decir tu palabra y llevar tu palabra como tú quieres que la llevemos, Padre. Que cada paso que demos firme, Señor, sea contigo, Padre. Cúbrenos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Cúbrenos en todo momento, Padre. Gracias, Señor, por tu amor espiritual, Señor. Gracias por tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en este momento, Señor. Gracias, Señor. No hay manera de agradecerte por tu honra, Señor, porque te honramos y te bendecimos, Padre, en todo momento, Señor. Que seas tú el dueño de todo, Señor, porque tú lo eres, Padre. Te pido en este momento, Señor, y oramos en este momento por las personas que no te conocen, Señor. Por las personas que tú vas a poner en nuestro camino, Señor. Que seamos de bendición. Que seamos las personas que llevamos la palabra. Para que llevamos ese mensaje. Para que se acerquen a ti, Señor. Para que vean tu luz. Para que sientan el gozo que nosotros sentimos, Señor. Úsanos, Padre, aquí estamos para ti. A los que no conocen al Señor y nos están viendo en esta noche, te pido que hagas esta oración con nosotros para entregarle tu corazón a Jesús y sea transformado de la manera que nos ha transformado a cada uno de nosotros.
Y oramos de esta manera, Señor Jesús. Señor Jesús, Te damos gracias te damos gracias por tu sacrificio. por tu sacrificio. Reconozco Hermana que conozcas que vaya a la iglesia. Busques una iglesia. Y si estás cerca en los lugares adyacentes de nuestra área, te pedimos que vengas a nuestra iglesia. Busca a alguien que te guíe. Busca un pastor. Busca un miembro. Pero busca y pregunta, porque el Señor te llevará la contestación que estás esperando. Así que, gracias por estar con nosotros y es tan bello el observar que el Espíritu Santo mora aquí. Y estos son lágrimas de alegría y gozo. Y mucho más lágrimas de humildad. Porque jamás en la vida yo pensaba que el Señor me podía utilizar de esta manera. Tanto a mí como a mi esposa. Así que gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y no se pierdan el próximo sábado, el cual tendremos un segmento más de compartiendo nuestro testimonio. Así que a las 7 horas del este, 8 horas de Puerto Rico, y bueno, no seguiré diciendo las horas que hay alrededor del mundo. Así que por favor, conéctense y compartan para que otros se lleven la misma bendición que nos hemos llevado todos aquí. Así que gracias, mis amados, los amamos mucho y muchas bendiciones. Muchas bendiciones.